Bueno, yo antes de nada presentarme. Yo soy Jerónimo Angulo, soy el director de desarrollo de proyectos renovables de CEPSA y el equipo que hemos venido representa pues todos los hitos prácticamente administrativos que va a tener el proyecto, y cada uno va a explicar en su especialidad pues cuáles son los pasos que estamos dando para el proyecto de Ronda, ¿no? Aquí a mi derecha está Pablo Ronse, que es el director adjunto de promoción de renovables y que ha implantado el programa de Sumamos Energía. Carlos Morán es el responsable de medio ambiente, de todo nuestro desarrollo renovables, y va a explicar todas las modificaciones que se están realizando pues en aras de integrar el proyecto aún más en el territorio. Y por último, Jesús Arribas, que es el responsable de tramitación administrativa, ¿vale? Que os va a explicar cuáles son los pasos en general de un proyecto renovable y en concreto de nuestro proyecto de Ronda. Vuelvo un poco al inicio de mi intervención comentando que esto no ha sido un capricho que no vinieran ciudadanos o asociaciones, ¿no? Hemos querido que sea un encuentro con prensa para que precisamente sea desde un prisma aséptico que se diga o que veáis, o que le digáis a la ciudadanía cómo veis vosotros el proyecto desde este ejercicio de transparencia que hemos hecho, y que conozcáis realmente tanto el proyecto como la forma de hacer de CEPSA y la integración que pretendemos hacer de él en el territorio. Dicho esto, somos totalmente conscientes, no por este tipo de actos, sino porque lo sabemos, ¿no? Que Ronda tiene un enclave muy especial y una importancia histórica, de patrimonio artístico y paisajístico sobre todo, muy importante para todos los andaluces, entre los que me incluyo, por mi acento ya lo sabéis, y que nosotros vamos a velar por proteger ese patrimonio contra el desarrollo de las renovables, porque en casi todos los territorios hay desarrollos renovables, son necesarios para ir hacia un mundo más sostenible, y todas las ciudades tienen que tener algún desarrollo. ¿Ronda ha tenido mucho desarrollo? Sí, pero nosotros venimos a hablar de nuestro desarrollo. Nosotros no somos responsables de la aglomeración de proyectos que haya en ningún territorio. Somos responsables del nuestro, que tiene 100 megavatios y que se va a integrar lo mejor posible. Y insisto en que aquí estamos para contarlo, y que después vosotros contéis desde un prisma periodístico cómo lo habéis visto, ¿no? Y sin más le doy paso a mi compañero Pablo, que os puede seguir contando sobre el asunto. Buenos días, un placer, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como bien dice Jerónimo, nos gustaría pues ponernos a vuestra disposición, contaros cómo nosotros vemos los proyectos renovables, cómo queremos promoverlos. Somos un actor relativamente reciente en la promoción de proyectos renovables, y haber entrado de los últimos nos permite hacer unos enfoques probablemente diferentes a otros promotores. Una de las primeras cosas en las que queremos poner el acento es que nosotros, como compañía CEPSA, queremos promover el proyecto, construirlo y operarlo con una visión a largo plazo. Sabéis que este es un sector donde mucha gente va moviendo proyectos, va consiguiendo papeles y antes o después los termina vendiendo a un tercero. Con el espíritu de permanencia que tenemos, pues básicamente nosotros podemos llegar a compromisos tanto a nivel local como a nivel municipal para poner en marcha ciertas iniciativas que veremos al final en Sumamos Energía. Y bueno, CEPSA, creo que ustedes conocerán perfectamente la compañía. Llevamos 60 años en el territorio, tenemos un acento andaluz enorme, yo no, soy de Madrid. Y bueno, queremos contar un poco la experiencia de CEPSA en estos 60 años, y ese ADN de CEPSA es el que hemos intentado integrar en nuestros proyectos.
El compromiso de permanencia al que ya he comentado, ¿no? O sea, no queremos venir, promover el proyecto y inventarse un tercero. Queremos estar durante 30, 35 años y ser un vecino más en el territorio. Y como tal, así enfocamos los proyectos. La riqueza compartida, pues creemos que donde hay una inversión se va a fomentar el empleo y se va a fomentar la atracción del talento. Desde dos puntos de vista. El empleo, básicamente, hay dos partes. Durante la construcción, que se pueden llegar a pico los 200 o 250 puestos de trabajo, y durante la operación y mantenimiento. Este proyecto, mucha gente tiende a englobarlo en los megaproyectos, que son proyectos muchísimo más grandes. El nuestro tiene un tamaño intermedio que puede hacer que el jefe de planta, 2 o 3 personas, 4, y todos los empleos indirectos que se creen, se queden fijos en el territorio. Hay otra modalidad que es hacer proyectos más pequeñitos y tener una cuadrilla moviéndose. Para mí lo ideal sería que el jefe de planta del proyecto nuestro solar fuera una persona de ronda. Entonces, desde ese punto de vista y con el talento que se crea, que ponemos un poco más abajo en las cátedras y los programas de FP, pues queremos colaborar a formar a los ciudadanos del municipio para que en un futuro puedan ser el jefe de planta. ¿Vale? La creación de valor, bueno, pues donde estamos queremos ir más allá de simplemente instalar la infraestructura y crear valor. Entonces, la experiencia de CEPSA a lo largo de estos 60 años, donde tenemos los sites, que ahora llamamos Energy Parks, en Gualba y en San Roque, en Campo Gibraltar, pues el ejemplo es la Laguna Primera de Palos o Madre Vieja. Son dos ejemplos de recuperación de unas zonas degradadas medioambientalmente y son ejemplos de cómo se puede, con una industria que ha desarrollado la zona, recuperar zonas muy degradadas y ahora es una zona turística de visita, de colegios, de amantes de la naturaleza. Y esa creación de valor nosotros también hemos puesto en marcha en Cartella. ¿No? Y en Cartella se lleva 20 años colaborando con la Junta de Andalucía, un bien de interés cultural que son propiedad de la Junta de Andalucía y que con ellos hemos desarrollado mejoras, mantenimientos, aulas de formación, etc. Aquí tenemos a Finico y nuestra intención sería intentar hacer algo muy parecido, desarrollar y promover a Finico y recuperarlo y ponerlo en la situación que se merece. Números muy rápidos de CEPSA, casi 3.000 empleos directos, a casi 5.000 empleos indirectos, estos en los Energy Parks, evidentemente son zonas de muchísima mano de obra, ¿no? Es la primera empresa andaluza por exportación y producción, pero lo más relevante es que hemos invertido 231 millones, aunque el programa del Valle de la Energía, el Valle del Hidrógeno, que se presentó el 1 de diciembre, con la asistencia de Pedro Sánchez al Energy Park de San Roque, habla de una inversión en Andalucía de hasta 5.000 millones de euros. Entonces, esa apuesta de CEPSA por Andalucía no es baladí y es importante destacar que tiene muchos aspectos, y uno de ellos es las inversiones renovables. Esa creación de talento, las 3 cátedras universitarias y los programas de FP Dual. Cuando estamos en el territorio becamos a estudiantes, pero veremos más adelante, y el plan de inversiones. Un detalle, porque me parece relevante, nosotros la tramitación de este proyecto la hemos empezado como CEPSA Gas y Electricidad, así ya se ha salido información pública y se ha sabido que era CEPSA desde el principio. Normalmente nosotros promovemos con sociedades, ¿vale? Y todas nuestras sociedades se llaman Mitra y una letra griega. Entonces tenemos proyectos en Cádiz que es con Mitra Alfa, tenemos proyectos en Toledo y desde ese punto de vista este proyecto cambiará en un futuro, no es una labor de ocultar nada, sino que cambiará en un futuro a un proyecto a Mitra EPSI, ¿vale? O sea, desde ese punto de vista no va a haber ningún cambio, seguiremos siendo CEPSA quien está detrás, pero va a haber ese cambio de denominación del promotor. Sin más, le paso la palabra a mi compañero Jesús Arribas, que es el responsable de todo el proceso de permitting, de modo y manera que queremos ver cómo es la tramitación de un proyecto renovable, de modo que quede garantizado, vean ustedes lo complejo que es y todas las garantías que se van cumpliendo a lo largo de este proceso. Bueno, yo me voy a levantar y gracias a todos por venir. No os voy a aburrir mucho, que veáis que esto puede ser más árido para la gente que no esté versada.
Pero bueno, y un poco también al hilo de lo que han comentado las personas que han querido entrar, pues realmente la tramitación de un proyecto de energías renovables actualmente en España es un procedimiento que lleva varios años, un procedimiento muy garantista de cara a asegurar que todo se hace conforme a la legislación, por supuesto, vigente y más allá en cuanto a los temas ambientales y en temas de cultura. Nosotros llegamos ahora mismo, los proyectos de Ronda estaríamos en esta fase de aquí, que sería una fase intermedia, que es la que se dilata más en el tiempo, porque lleva unos hitos aparejados de información pública que veremos en la siguiente transparencia, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos, en su momento se depositaron las garantías del Ministerio, los avales correspondientes para asegurar que podemos cumplir con lo que hemos dicho, la producción de electricidad, tenemos una conexión y estamos tramitando todas las administraciones de industria y energía, declaración de impacto ambiental y los temas urbanísticos y relacionados con dominio público y cultura. ¿Vale? Realmente estos hitos de meses, por desgracia, se han quedado desfasados por el atasco que está habiendo por la tramitación de expedientes, pero nosotros realmente estamos cumpliendo, por supuesto, todos los hitos. Recalcar que estamos ahora mismo en la parte de impacto ambiental y autorización administrativa previa, y nosotros en toda esta fase hemos hablado con todos los actores implicados. Hemos hablado con todos los ayuntamientos implicados en el proyecto, por lo menos aquellos que nos han querido recibir, ha habido algunos que no han querido recibirnos después de varios intentos, y hemos hablado con todos los ayuntamientos. Con los que están afectados por la planta, llevamos hablando, yo creo que en Ronda la primera vez que fuimos fue hace más de año y medio. Y nos hemos reunido en varias ocasiones de cara a presentar el proyecto, a ver qué problemas tenía el proyecto, y durante todo este procedimiento hemos encontrado problemas que han aparecido y nosotros hemos planteado forma de solucionarlos. Que eso luego lo comentará mi compañero Carlos, los cambios que ha habido en el proyecto a raíz de las conversaciones con los ayuntamientos y lo que nos ha llegado del procedimiento de información pública que acabó hace unos meses, ¿vale? De hecho, como veis, realmente este sería, no os voy a aburrir, pero digamos, comentaros que nuestro órgano tramitador es el Ministerio, la Subdirección General de Energía Eléctrica, es el que nos tiene que dar la autorización para construir. Más allá, luego, con esa autorización para construir el proyecto de generación eléctrica, iremos a los ayuntamientos a pedir las licencias de construcción como cualquier otro ciudadano. Y el órgano ambiental, igual, es el Ministerio, la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Ahora mismo es el órgano ambiental el que está evaluando el proyecto desde un punto de vista ambiental. ¿Qué va a hacer? Nosotros hemos llevado a cabo el trámite de información pública, aquí lo hemos tenido, hemos recopilado un montón de informes de administraciones y de personas particulares o empresas interesadas, a todos los hemos dado respuesta en tiempo y plazo, pero en plazo y forma, y hemos conseguido o hemos intentado incluir en el proyecto la mayor parte de ellas, las que consideramos razonables y aquellas que tenían sentido. Cada uno tiene unos intereses muy particulares y no todos los intereses son legítimos o por lo menos son razonables, ¿vale? Entonces el proyecto ha sufrido un cambio radical, se podría decir, para adaptarse a todas estas cosas que nos han pedido tanto administraciones como particulares. Y lo dicho, el proyecto ahora mismo está en esa fase de evaluación ambiental del Ministerio. Hemos obtenido todos los informes preceptivos que hacen falta y todo el mundo nos ha dicho las cosas que tenemos que hacer y las estamos llevando a cabo, como va a comentar ahora mi compañero Carlos. Y lo dicho, hay procedimientos, no sabréis si en prensa, hay procedimientos simplificados que han salido en los últimos meses, nosotros no estamos haciendo eso. Este proyecto lleva la tramitación original y no hemos saltado ningún paso, ni hemos cogido ningún atajo, ni nada de nada. Este proyecto es como lo que se tramitaba antiguamente y ha llevado la fase de información pública primera y tendrá una fase de información pública secundaria, en la que se recogerán ya todos estos cambios del proyecto. Entonces vamos a tener dos trámites de información pública, uno que ya ha pasado, que acabó pues eso a finales del año pasado, y otro que será pues a lo largo de este año, pues eso ya dependerá de los plazos del Ministerio para otorgarnos la vía y luego cuando llegue a Industria y Energía para ese nuevo plazo de información pública. Ahí volveremos a recibir informes y alegaciones, entendemos, y veremos qué podemos hacer en ese segundo paso de información pública. Es que den claro eso, que nosotros ya hemos pasado una información pública, los ayuntamientos lo han puesto en sus tablones de anuncios, han llegado a la gente, les han llegado muchas alegaciones, particulares en muchos casos, empresas de la zona, gente incluso que se quería unir al proyecto porque tenía desarrollos y quería aprovechar nuestro proyecto para potenciarlos,
no han llegado muchas cosas. Como no puede ser de otra forma, este proyecto son proyectos, bueno, como ha dicho mi compañero Pablo, intermedios, y bueno, pues son proyectos que generan oportunidades en el entorno y bueno, cosas que se pueden dinamizar. Y yo un poco lo que quería contar era esto. Ahora os dejo con Carlos, que os va a contar los pequeños cambios, los cambios que ha sufrido el proyecto. Me parece importante recalcar lo que dice Jesús. El proyecto ha seguido la tramitación ordinaria, la de toda la vida, que es muy garantista. Se ha hecho la fase de información pública en la que se han recogido alegaciones y todas esas alegaciones se han evaluado y todas aquellas que eran, como dice, todas yo creo que son legítimas. La cuestión es que algunas tienen más sentido de aplicar un proyecto renovable y otras es, no me afea no sé, que no sabría cómo decirlo, el efecto no sé qué, entonces, bueno, esto no se puede arreglar de ninguna manera. Entonces simplemente es un efecto que cualquier desarrollo humano tiene cualquier cosa que hagamos tiene un impacto. Lo que tenemos que buscar es que sea ese impacto mínimo y que sea lo más sostenible el proyecto que hagamos. Pero no vamos a decir que nuestro proyecto no tiene impacto. Sería hacernos trampas al solitario. Pero asumiendo que cualquier proyecto renovable, industrial, un hotel tiene un impacto, hablemos con todos, escuchemos aquí alegaciones y cómo se quiere modificar el proyecto para hacerlo con ese menor impacto y lo más integrado y sostenible el proyecto. Sin más, Carlos. Bueno, aquí comentar los principales cambios que hemos tenido en el proyecto de Ronda y la línea de evacuación. Pues como comentaba mi compañero Jesús, a raíz de todas las alegaciones e informes de la administración que hemos recibido de este proceso de evaluación ambiental ordinaria, o sea, siguiendo la legislación de evaluación de impacto ambiental del Ministerio, pues bueno, los cambios que veis ahí reflejados, por mencionar a CINIPO, ya se ha mencionado que pues bueno, es patrimonio importante aquí en Ronda. Se ha reubicado el proyecto, se ha dejado libre el ámbito de protección de CINIPO. Esto no es únicamente donde está con las ruinas romanas, sino es un ámbito de protección aún mayor el que se ha respetado. Esto puede surgir la pregunta de por qué no se ha respetado antes. Porque el trámite de información pública es donde nosotros recibimos todo ese feedback, porque en ocasiones mucha de esta información no está disponible para los promotores. Entonces, por eso recalcar este proceso garantista de tramitación en el que si nosotros no somos capaces, porque no está la información disponible, de integrarlo en el proyecto desde el principio, este trámite nos permite conocerlo, integrarlo y volverlo a mandar. La línea de alta tensión en un principio estaba proyectada de 400 kilovoltios. Esto era porque la subestación donde evacuamos era de 400, con lo cual pues, bueno, conseguíamos ahorrar una subestación. Por todo este proceso bueno, hemos visto que era necesario reducir la tensión, asumiendo ciertas pérdidas en la evacuación. Pero esta reducción de tensión pues bueno, nos permite adoptar otro tipo de medidas que tienen su sentido a la hora de minimizar el impacto que genera la línea en el entorno por donde pasa. Esto ya sea pues, por aumentar tramos soterrados donde ahí se requiera. Los apoyos también son menores. Pues bueno, este ejercicio lo hemos hecho para evitar esta fricción. Aquí recalcar también una cosa que se escucha mucho, el tema de soterrar las líneas de tensión. No tiene por qué ser la solución medioambientalmente más viable para una línea de alta tensión. Lógicamente, una línea de alta tensión tiene una afección mayor en la bifauna, pero es que una línea soterrada tiene una afección mayor sobre la flora y la fauna terrestre por la que discurre esa línea. Con lo cual, todos estos estudios previos que hacemos, los hacemos para saber dónde sí y dónde no es más favorable soterrar o llevarla en aéreo. Luego, otro cambio que a raíz de esta disminución de tensión de la línea, pues bueno, pasamos por el Parque Natural de Grazalema. Aquí pues
se ha decidido soterrar la línea. Esto tiene un impacto directo al Tajo de Ronda, en el que el impacto paisajístico es nulo. O sea, es completamente, o sea, no se va a ver la línea de alta tensión porque nos soterramos, aprovechando la orografía del entorno, nos soterramos de una loma, con lo cual no se va a ver el inicio del soterramiento, y volvemos a ir en aéreo posterior, más pasando otra de las lomas, con lo cual ese impacto paisajístico en uno de los enclaves de Ronda turísticos más importantes no va a haber impacto. No va a haber impacto porque no se va a ver. O sea, el territorio de Ronda, desde el Tajo de Ronda, tal cual lo veis ahora, va a ser el mismo que se va a ver después de realizar el proyecto. A su vez, pues bueno, ahí hemos aprovechado un camino que discurre por el Parque Natural de Grazalema para soterrar la línea, de manera que tampoco afectamos a la flora y a la fauna terrestre de esa zona. Y por último, bueno, esto no es un cambio, sí que es una percepción que recibimos, que la sociedad había cierta preocupación que ocurre con el recurso hídrico y el recurso suelo, cómo afecta un proyecto fotovoltaico a estos dos recursos. Bueno, estamos trabajando con la Universidad de Málaga en un estudio para ver de qué manera incide. Pero bueno, aquí el ciclo de un cultivo, bueno, sabéis el barbecho, que ¿por qué se hace? Para dejar descansar la tierra para que recupere su producción y sus valores. Pues bueno, imaginaos un barbecho de 30 años. Yo creo que eso es lo que es una planta fotovoltaica. Al final es colocar los módulos, pero lo que queda debajo no se utilizan herbicidas, no se utilizan insecticidas, con lo cual es un barbecho prolongado de 30 años durante toda la vida útil del proyecto. Y bueno, el recurso hídrico, el agua que se destina para limpiar los módulos, que es donde se utiliza el agua, es muy bajo y ya se está empezando a hacer limpiezas en seco de los módulos, con lo cual es otro recurso, otro impacto que quedaría, vamos, que no tendría la planta fotovoltaica. Es que del programa Sumamos Energías estamos muy orgullosos, llevamos mucho tiempo trabajando en él, desarrollándolo. Nace un poco de la experiencia CEPSA que comentaba al principio, de la escucha activa, del trabajo allá donde estamos implantados, de nuestro diálogo con muchos ayuntamientos, con propietarios, y desde hace tiempo se recalca una preocupación que hay a nivel local, que es, oye, sí, estos macroproyectos están muy bien, pero los lleváis desde Madrid y nosotros no vemos nada, ¿no? Entonces creemos que eso es una información que queremos un poco contrastar, al menos, y desde ese punto de vista decir que sí, que hay una modalidad de proyecto que se puede tramitar desde Madrid, se pueden obtener todos los papeles, prácticamente solo venir al ayuntamiento a pedir la licencia municipal y tal. No es nuestro afán. Entonces, bueno, el programa Sumamos Energías lo que busca es que nuestros proyectos crear valor local y ser un ciudadano más en el municipio durante los 35 años. Eso empieza en una labor muy temprana, ¿no? Y una de las cosas que hablamos es la gobernanza y la transparencia que queremos poner aquí, por ejemplo, en este encuentro con ustedes. Desde ese punto de vista, nuestro diálogo con las administraciones es constante para recoger todas las preocupaciones, tanto del órgano sustantivo, del órgano ambiental, del arqueológico, del hidrológico, etcétera, etcétera, e incorporarlo al proyecto. Igualmente hacemos con el ayuntamiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se hacen reuniones, hemos mantenido sobre todo el ayuntamiento de Ronda con la Concejalía de Urbanismo, y hemos hablado en varias ocasiones. En cualquier caso, Sumamos Energías va mucho más allá, porque es poner en valor el proyecto, además de la transparencia y la gobernabilidad, apostar por la sostenibilidad mismo y por la máxima integración medioambiental, que es lo que ha contado Carlos, cómo queremos que el proyecto sea lo más integrado, pero además queremos ir todavía más allá. Entonces, el proyecto Sumamos Energías lo que quiere poner en valor en convenios a firmar con los ayuntamientos. Entonces esa es nuestra intención de firmar convenios con los ayuntamientos, es por un lado poner en valor lo que el proyecto como inversión de CEPSA ya trae en el municipio vía tasas estándar,
el ICIO, la tasa compensatoria, el coste de actividades económicas, que es riqueza para el municipio, pero digamos que eso es lo que está tasado. Entonces, si nos quedáramos ahí, nos quedaríamos en un nivel muy de superficie. Nuestra intención es ir más allá y entonces creamos un fondo de desarrollo sostenible. Ese fondo de desarrollo sostenible le damos una dotación con parte de los ingresos que tiene la planta, para que con un comité entre promotor y ayuntamiento se decidan cuál es el destino de ese fondo, ¿vale? Nosotros no queremos aportar un dinero sin más al ayuntamiento, que entre en el presupuesto y dispongan de él, sino que nosotros queremos que lo que se haga entre dentro de nuestros valores y nuestro ADN, como es precisamente el desarrollo sostenible, la integración medioambiental y el desarrollo, ¿no? Entonces, mirando este proyecto de Ronda en concreto, evidentemente hay una figura que un poco lo eclipsa todo y es Acinito. Entonces, propondríamos en el convenio contribuir a la protección y el mantenimiento de Acinito, ¿vale? Mediante el destino de estos fondos del Fondo de Desarrollo Sostenible local. Entonces, si se firmara ese convenio con el ayuntamiento y el proyecto nuestro, después de toda la tramitación, consiguiera los parabienes y los permisos, pues una de nuestras apuestas sería Cinipo, mejorar el entorno, recuperar y colaborar en la medida de lo posible en lo que el ayuntamiento y especialmente la Junta de Andalucía, que es el propietario del bien, nos indique. Desde adecuar los caminos, hacer aulas de interpretación, mejorar. El año pasado creo que visitaron a Cinipo 14, 15, 16.000 personas, pues lo ideal sería que fueran 50.000. Es un entorno mucho más integrado y muchísimo más agradable de visitar, etc. ¿Vale? Otra de las apuestas por las que muchas veces nos dicen que estos proyectos no aportan valor local es porque no tienen una rebaja del precio de la electricidad, ¿vale? Nosotros formalmente, como promotores de un proyecto solar, no podemos vender la energía más barata, porque por la normativa en España quien vende la energía es una comercializadora. Nosotros somos promotores y estamos en el lado de la generación. Sin embargo, nosotros vamos a fomentar la creación de comunidades energéticas locales, en Ronda en concreto. Y para ello estamos en contacto con varias empresas. Una de ellas en concreto está muy activa, que son los que están promoviendo las comunidades energéticas locales. Y esas empresas que promueven las comunidades energéticas locales necesitan, entre comillas, un inversionista, que podemos ser nosotros como parte de nuestra inversión global, y a la larga pues, necesitarán un mantenedor. Depende de cada municipio, las comunidades energéticas locales pueden limitarse a instalaciones en techo. En el caso de Ronda probablemente tenga protecciones, y a veces hay pequeñas instalaciones en suelo, y es lo que ciertas comunidades energéticas necesitan. Es una pequeña inversión. Nosotros, como operadores de una planta más grande, estaríamos encantados de colaborar en esa inversión y, llegado al caso, llevar la operación de mantenimiento. Esa comunidad energética que viene a comprometerse a rebajarse la factura de la luz de todos aquellos pymes y vecinos que quieran adherirse. Pero, digamos, no somos nosotros los que la creemos. Nosotros queremos ser uno más que ayude a que esa comunidad energética se cree. Una apuesta más por el talento local, las becas para estudiantes de FP. Nosotros pondremos a disposición del ayuntamiento varias becas para que los estudiantes de FP de la zona, en ciertas ramas en las que nosotros estamos especialmente interesados, energía, eficiencia energética, sostenibilidad, medio ambiente, esos alumnos se puedan apuntar y les sean becados desde CEPSA. Allá donde CEPSA esté, queremos desarrollar el talento de los jóvenes. En el fondo, de una manera un poco egoísta, porque esos jóvenes antes o después pueden trabajar en nuestra instalación solar, o, llegado el momento, a unos kilómetros de aquí, trabajar en los Energy Parks. Entonces, mejor que un hijo nuestro de Ronda tenga que emigrar a Alemania a trabajar en la industria, lo ideal es que pudiera estar aquí apenas a 50, 60, 70 kilómetros.
Vamos a contribuir a la vertebración del tejido empresarial local con un programa de digitalización. CEMSA tiene un departamento que se llama Transformación Digital y se crearon cursos de capacitación digital, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, esos cursos los hemos adaptado para las pymes y pequeñas empresas locales y se convocarían estos cursos en el municipio, de modo y manera pues, que se explicaran cosas que a lo mejor nosotros estamos más en el día a día del uso de las tecnologías, pero una pyme no tanto. Entonces, desde ese punto de vista, queremos potenciarlo desde ese punto de vista. Ya a nivel más pequeñito, los programas de educación ambiental y renovables. A nivel colegios y a nivel institutos, pues hacer programas de concienciación ambiental, ¿vale? Más, en el entorno de Ronda, pues crear nuevos espacios verdes, vías verdes, para que la zona y los habitantes pues, puedan disfrutar más de su entorno en unas áreas acondicionadas para el uso. Y sabiendo que hay viñedos, pues el impulsar la agrivoltaica, o sea, que nuestras instalaciones, una de las premisas con las que queremos salir, pero hasta que no esté aprobado y vean cómo nos han aprobado el proyecto, tendremos que ver pues, desde plantar plantas aromáticas para que se puedan desarrollar temas de apicultura, como la integración de las cabañas de ovejas para el desbrozado de las plantas, o, habría que verlo, pero es más difícil, la integración de la viña parece difícil en estos momentos porque no es muy compatible una instalación solar con una viña, pero bueno, ese desarrollo agrivoltaico hay que tenerlo un poco desde el principio para, en la medida de lo posible, que además de una instalación solar tenga otros usos que pueda contribuir a la mejor integración medioambiental de la planta. Este es un poco el programa Sumamos Energías, del que estamos muy orgullosos. La verdad es que nos han dado la enhorabuena y yo creo que es lo que nos gustaría recalcar sobre todo de nuestro enfoque en el desarrollo de estos proyectos. Que no es solo construir, operar y mantener, sino es estar en el municipio, es contribuir como un vecino más y aportar soluciones a situaciones con las que ahora pues se pueden mejorar, y sin el aporte nuestro pues no voy a decir que no se mejoren, sino que se tardaría a lo mejor más años, pues, aunque solo sea falta presupuestaria de un ayuntamiento. Entonces, hasta aquí un poco la presentación que les queríamos hacer. Quedan unos minutos para preguntas, entonces bueno, a su disposición para que nos comenten lo que consideren. ¿Qué superficie se maneja para el proyecto? ¿Se ha modificado esa superficie después de ese primer trámite de posición pública? ¿Se ha reducido? Pregunto, ¿a cuántos ayuntamientos, a cuántos municipios afecta el proyecto? Han dicho que varios. ¿Cuáles les han recibido y cuáles no? Y sobre todo, ¿cuál es la posición de la alcaldesa de Ronda? Pues el proyecto son 100 megavatios, la ocupación media suele ser unos 140-150 hectáreas. En este caso, como estamos modificando el proyecto para dar respuesta a todas las alegaciones, estamos en la fase de rediseño del proyecto. Entonces no te puedo dar la cifra exacta de las hectáreas finales que se van a ocupar, pero eso formará parte del proyecto. Afecta al municipio principalmente de Ronda y también está implantado una parte en Montecorto. Montecorto todavía no nos hemos reunido con ellos, ya tenemos cita, vamos a hablar, y a día de hoy hemos hablado sobre todo con la Concejalía de Urbanismo. No hemos hablado directamente con la alcaldesa. ¿La posición cuál ha sido hasta ahora? Pues hasta ahora ha sido básicamente buscar lo que hemos dicho, adaptar el proyecto a tener la mejor integración, a evitar sobre todo los impactos paisajísticos y a minimizar cualquier impacto. Desde ese punto de vista hemos mantenido varias reuniones y el proceso que hemos seguido con el proyecto ha sido ese, de buscar un poco satisfacer los intereses del municipio desde ese punto de vista. El proyecto en sí de Ronda es
desde lo que hemos recibido a día de hoy es que es compatible urbanísticamente. ¿Qué tipo de suelo es ahora mismo? Digo, en cuanto a uso y en cuanto a propiedad del suelo. El suelo en general suele ser agrícola y la propiedad, pues una de las máximas que nos imponemos también es tener el 100% de acuerdos con propietarios, y en el caso de estos proyectos lo tenemos. Nuestra intención no es expropiar, salvo situaciones sobrevenidas, llegado el caso. Básicamente, por matizar un poco, son suelos agrícolas de propietarios que se dedican a la agricultura, básicamente, y que evidentemente cuando iniciamos un proyecto de estos nos procuramos de tener el 100% de los derechos sobre los terrenos vía un contrato de derecho de superficie a la agrupación. Igual me lo he perdido porque tenía que sacar un segundo, pero ¿dónde va? ¿Sabes ya dónde va la instalación? ¿Qué zona? ¿Qué parte de Ronda? Sí, en la zona al norte de Acinipo, ¿no? Sí, al norte de Acinipo y al oeste ya entrando en Montecorto. En la confluencia de los términos municipales de Ronda con Montecorto. Serían los dos términos municipales. Fundamentalmente Ronda. El Montecorto tiene bastante menos terreno de proyecto. ¿Para cuántos vecinos puede dar esto de electricidad? Bueno, pues 100 megavatios puede dar electricidad para unos 260.000 hogares. O sea, pues sobrado el Ronda. En caso de que fueran las cosas según los plazos razonables y tal, ¿cuándo esperarían ustedes que pudiera estar esto funcionando? Hombre, si todo va bien, no antes de finales del 2024, no antes. Después de la construcción, ¿cuántos trabajadores podrían quedar en la planta? Porque hemos hablado del jefe, pero no sé si las plantas renovables, como decía antes Pablo, son muy intensivas en puestos de trabajo durante la construcción. ¿Vale? Una planta de 100 megavatios puede tener picos de 100, 150 personas, incluso 200, y lo que sí es verdad que una vez que el proyecto se pone en marcha, pues se mantienen una serie de operadores y sobre todo temas de seguridad, ¿no? Pues bueno, pues 5 o 6 personas. Y aquí añadir luego todos los puestos de trabajo indirectos que se crean del plan de vigilancia ambiental, el adoptar todas las medidas del plan, todas las medidas preventivas, correctoras, compensatorias del proyecto, que eso también son puestos de trabajo. Y ahondando en mi pregunta antes, decían suelo agrícola, ¿qué tipo de cultivo hay en esos suelos actualmente? Secano, cultivos de secano tradicionales, fundamentalmente cerealistas. No, tampoco implica, por ejemplo, terrenos vinícolas. Ahora nuestro proyecto no. Vale. Es que cuando hablamos de competitividad dentro del tejido empresarial, evidentemente la zona de Ronda es muy vinícola y importante bodega, y bueno, pues también sí está afectado. En nuestro caso no vamos a contribuir a minimizar el terreno destinado a viña. Sí, No sé si otros proyectos, como dije al principio, no respondemos sobre nuestro proyecto, pero que en principio, y además la propia barrera del agricultor, ¿no? el que ha sembrado viñas y tiene una bodega y tiene una producción, pues rara vez llega a un acuerdo con un instalador fotovoltaico para promover una planta. Fundamentalmente estas plantas se desarrollan en zonas de baja producción agrícola, de secano y de tierras un poco más menos productivas. ¿Se van a realizar encuentros con todos los colectivos que han mostrado su preocupación por la implantación de proyectos como este? Por supuesto, y vaya por delante que nosotros hemos mantenido conversaciones con todo el que se ha acercado a nosotros, ¿no? Lo que hemos visto antes, pues bueno, oye, pues espero que en 2 o 3 semanas, cuando fijemos
un evento muy parecido a este, pero con las comunidades afectadas o un evento totalmente abierto, pues queden todas las dudas disipadas y nos pongamos a la disposición de todos, ¿no? ¿Qué extensión tiene la planta? Lo que decía antes Pablo, en torno, o sea, una superficie de vallado de en torno a 150 hectáreas. Ronda, la planta tiene una habilidad urbanística y bueno, pues Ronda, si todo va bien y la tramitación administrativa continúa, pues llegaremos seguro a un acuerdo satisfactorio. ¿Se presentaron alegaciones también del Ayuntamiento de Ronda? Se presentaron una alegación sobre esto. Se presentaron dos alegaciones. No, dos, ¿no? Recibimos una ahora hace un año, en el periodo la contestamos, como no iba a ser de otra forma, y nos llegó otra a finales de diciembre, extemporánea, que también contestamos, aunque no teníamos, aunque estaba fuera de plazo, también la contestamos. Sí, y decir en este contexto que con las modificaciones que hemos planteado, las inquietudes del Ayuntamiento de Ronda, que fundamentalmente van dirigidas hacia el impacto paisajístico, se van a ver prácticamente anuladas, ¿no? No sé si podéis dar algún dato acerca de la inversión aproximada del proyecto. Bueno, sí, como norma general, una planta de 100 megavatios puede estar en torno a los 70 millones de euros. Por lo que eso implica en cuanto a impuestos municipales y reversión de la inversión en la comunidad. ¿Por qué pensáis entonces que, teniendo en cuenta la inversión y que va a revertir en la ciudad, por qué el proyecto ha generado tanta inquietud en Ronda y la mayoría de la gente lo ve mal? Pues mira, y esto es una opinión personal, yo creo que ha generado un cierto debate por las características especiales que tiene Ronda. Y por el efecto llamada que ha tenido siempre respecto al turismo, de que se asienten extranjeros con ideas de montar bodegas, de montar viñas, de retirarse en una casa en el campo. Claro, eso lógicamente, pues la persona que no tiene información y que cree que aquello se va a convertir en un mar de módulos, pues al final la gente tiene cierta inquietud. Pero yo creo que cuando todo el mundo sepa realmente cómo son los proyectos renovables y cómo de integrados están en el ambiente y las medidas compensatorias dirigidas a minimizar el impacto en el paisaje, yo creo que se van a quedar bastante más tranquilos y lo van a coger de otra forma. Que precisamente esperemos que sea en 2, 3, 4 semanas que podamos hablar abiertamente de nuestro proyecto, insisto. Yo, si me permites, Jerónimo, me gustaría añadir que la propia falta de información de la que muchos proyectos adolecen hace que el desconocimiento, yo creo que es inherente al ser humano, te opones a lo que desconoces, ¿no? Entonces, nosotros queremos, pues eso, la máxima transparencia, contar los proyectos y cuanto más se conozcan, probablemente muchas reticencias pues entiendan que no tienen sentido, ¿no? Y luego es cierto que la primera creación de opinión pues ha sido de ciertas entidades, digamos, muy partidistas, muy de no queremos que nada se toque, no queremos ningún desarrollo, cuando todo el mundo estamos de acuerdo en que las renovables, en concreto la solar, como dice el presidente de la patronal fotovoltaica, hoy somos los monos de la película. Es un panel que está en el suelo, que en los proyectos solares está fomentando la biodiversidad. Ya empieza a haber instalaciones de 100, 150, 200 metros, megavatios, especialmente en Extremadura, que se está demostrando que está yendo ahí la fauna como refugio, como decía Carlos, tener un terreno en el que durante los años has estado entrando 2 veces con un tractor, arando, cosechando, rotulando la tierra, ahí no puede, entre comillas, haber muchas cosas vivas, y nosotros hacemos que ese terreno va a estar durante mucho tiempo como refugio. Entonces, eso le va a dar un valor. Pero independientemente, volviendo al rechazo, por un lado un poco el desconocimiento, y queremos ser nosotros los líderes en dar esa información, en la transparencia,
Y segundo, también un poco, pues todo lo que se ha estado hablando estos días, desde hace unos meses, esa avalancha de proyectos que hace que haya muchos y parezca que aquello va a salir, pero como hemos dicho, saldrán todos aquellos que han hecho todo el proceso garantista. A mí, con respecto al valor local, también me gustaría hacer un comentario con los propietarios, y es que en estos proyectos, en este proyecto en concreto, no hay un gran terrateniente que vive en Madrid, sino que son pequeños propietarios que o cultivan la tierra o la subarriendan a un agricultor. Entonces, quiero pensar, es una opinión mía, que ese propietario que va a recibir esa renta va a seguir viviendo en Ronda, y esa renta adicional que tiene la va a reinvertir en Ronda, desde poder mejorar su casa, etcétera, etcétera, poner un pequeño negocio, no lo sé. No es, digamos, un gran tenedor de tierra que lleguemos a un acuerdo con él y no vaya a disfrutar esos ingresos en Madrid. También nos da muchísimo más trabajo, porque no es firmar un acuerdo, sino firmar 30, 40, 50 acuerdos con propietarios. ¿Cuántos propietarios son? Pues lo mismo, tenemos que ver cómo va a terminar el proyecto para ver finalmente, entonces todavía no es una cifra cerrada. Un mínimo de 20, 30. 20, 30 seguro. Y quería añadir también que, como decíamos antes, no todos los proyectos, se ha causado también inquietud porque en un principio, en esta carrera de las renovables, pues al ayuntamiento se han acercado muchísimos proyectos que no tenían derechos de acceso y conexión. Que, para que me entendáis, los derechos de acceso y conexión a la red son los que propician que un proyecto se pueda llamar proyecto. Lo que pasa es que al final, otra vez motivado por el desconocimiento y por la falta de información, pues cuando se acercan a Ronda, pues 20 promotores, pues todo el mundo cree que aquello se va a llenar de módulos fotovoltaicos, pero solo van a salir los proyectos que sean serios y que tengan derechos de acceso y conexión inherentes, ¿no? Si no, pues no van a salir. Entonces, claro, hay que hacer también un ejercicio de saber un poco de qué realidad hay detrás de los proyectos que se han presentado al ayuntamiento, pidiendo pues un informe de compatibilidad urbanística sin tener derechos de acceso y conexión. ¿Cuánto tarda en levantarse una planta así? Habéis hablado de un horizonte de finalización de 2024, ¿no? ¿Hablas del periodo de construcción o de tramitación? De construcción. Un año. Entre 9 y 12 meses, después surgen siempre cosas, después hay un periodo de pruebas para la puesta en servicio, pero 10, 12 meses. Con lo cual estimáis que la tramitación pudiera estar terminada a finales de este 23. Queremos. Yo lo veo optimista, ¿eh? Yo lo veo una fecha muy optimista. Y otra pregunta referente a la contribución a la competitividad del tejido empresarial local. Creo que más allá de un curso de digitalización, aparte de creación de puestos de trabajo, estamos hablando de una creación de competitividad dentro de la Málaga interior, un término de Ronda, y creo que va un poco más allá, ¿no? Sí. Son Digamos, distintas acciones. Me he centrado en el curso de digitalización, pero uno de los compromisos cuando se construía el proyecto es que, evidentemente, fomentar el empleo local, se harán cursos de capacitación, ¿vale? Y en la medida que haya empresa local que puedas proveer de aquello que se necesite, nuestra intención es fomentar que sea esas empresas quien den sus servicios. Vale.